Deportes Romero patrocina Café del Correo. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros José Antonio de Iturriaga, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz y Enrique Montiel. Les proponemos a ellos como primer elemento de debate la polémica suscitada en los últimos 10 días aproximadamente por la intervención de la demarcación de costas en el lienzo de muralla comprendido entre la zona del Paseo Santa Bárbara, delante del Hotel Atlántico. Como sabrán ustedes, el impacto de los temporales provocó que se generara o se cayera un trozo de la muralla y el Consejo de Ministros acordó unas obras de urgencia, así declaradas en el Consejo de Ministros, por 1 millón de euros, consistente en la colocación de unos bloques de hormigón que tenían por objeto proteger ese lienzo de muralla. Eso ha provocado la reacción de algunos colectivos ciudadanos, de algunos partidos, PSOE, Izquierda Unida, UPyD, Podemos también, de algunos colectivos como Agadén, Ecologistas en Acción, Cádiz Ilustrada, en contra de esta actuación de costas. Hubo también una mesa redonda en la Asociación de la Prensa el pasado viernes, donde participó, entre otros, Rafael Garófano, que es autor de un libro sobre las murallas de Cádiz, ¿no? Entonces, allí se sometió a debate la naturaleza de esa intervención de costas y los anuncios que ha hecho Costas de que va a intervenir en otros tramos de la muralla. Rafael dijo además una cosa muy bonita a mi juicio, ¿no? Que aquel acto que había allí en la Asociación de la Prensa era una especie de continuidad histórica de 300 años, por poner una cifra, ¿no? De gaditanos preocupados por la situación de la muralla y por el deterioro de la muralla, etcétera, ¿no? Rafael. Sí, efectivamente, ¿no? En la actualidad este debate está en continuidad con un debate histórico, con altibajos, pero siempre presentes. Las murallas eran un problema cuando no existían, porque había que construirlas. Había que construirlas y además por necesidad imperiosa, y unas veces la corona asumía la responsabilidad, la importancia y ponía dinero, y otras veces no lo asumía, o bien porque no tenía dinero o porque tenía otras prioridades en el imperio, y entonces era el ayuntamiento, el municipio, el que tenía que aportar los dineros para la construcción de las murallas y tal, y eso fue un proceso de siglos, hasta aproximadamente poco después de la mitad del 19, donde cambian las circunstancias militares, en otras ciudades ya se empiezan a tirar las murallas, y en Cádiz se ve también que tirando las murallas parecía que la ciudad iba a recuperar expansión y actividad económica y tal, y entonces viene el debate de tirar las murallas, cómo, cuándo, y mientras que está sucediendo todo eso, está el problema de la ciudad y el mar. El mar batiendo por el frente de vendaval, arañando, deteriorando y comiéndose prácticamente la ciudad, y los ingenieros militares esforzándose en proyectos, gastando mucho dinero para contener esa situación de continuo avance del mar sobre el acantilado del Campo del Sur y de esa zona, ¿no? Claro, nos encontramos que cuando se está tirando la muralla por la zona de San Carlos, que es el último tramo que se tira la muralla, eso está sucediendo en 1917. Pero ya la preocupación no está en tirar la muralla, sino en reparar la muralla del Campo del Sur, porque la muralla del Campo del Sur cada 2 por 3 está teniendo grietas, socavones, hace unos sifones por debajo de la muralla tremendos que casi se lleva
la casa del obispo y la catedral en algunos momentos peligra, la plaza de Toro y la cárcel real. La cárcel real en algunos momentos hay que desalojarla porque está viendo que va a haber un sifón, se va a hundir por el deterioro de la muralla del Campo del Sur. El frente de muralla en el que tenemos el problema, por venir al tema concreto, ese fue el tramo que se hace la muralla en la zona última en la que se construye la muralla, que es desde un poco después del castillo de Santa Catalina hasta el baluarte de la Candelaria. Ese frente era un acantilado, no combatía el mar con tanta fuerza, ni militarmente corría tanto peligro. Entonces, es el último tramo que poco a poco se va cubriendo con una muralla y hay algún deterioro, pero vamos, no es el frente donde el mar combate, donde tiene más daños y grietas y obras de reparación y tal. En los años 80 aproximadamente, este es un tema que yo ya lo he estudiado menos, la segunda mitad del siglo XX, en los años 80 es cuando se construyen las zapatas en la parte baja de esas murallas. Y ahora, después de la construcción del parking de Santa Bárbara, ha ocurrido esto. En el debate surgió un planteamiento del que yo no había sido consciente ni yo me había planteado. Y allí muchos intervinientes hacían una relación directa entre la construcción del parque y el deterioro de las murallas, desde dos aspectos. Comento esto porque me parece que es un tema muy importante. Juan Jiménez Mata, el arquitecto, dijo: las murallas se construían, detrás de las murallas se ponían unas especies de cuñas de piedra, unos contrafuertes, que entre el talud, el contrafuerte y la muralla se rellenaba, se aterraba, se prensaba y se compactaba hasta hacer una unidad del terreno con la muralla en el filo del acantilado. Dice, ¿cómo se hizo el parking? Yo no lo sé, ni casi nadie lo sabe. Lo que sí se sabe, porque fue una necesidad, que hubo que dejar las murallas al aire. No se sabe si esos contrafuertes se respetaron o no se respetaron. No se sabe, por lo menos allí nadie lo sabía, qué tratamiento había habido desde la muralla hasta el muro perimetral de hormigón del parking. ¿Qué hay ahí en medio? ¿Cómo se construyó? ¿Qué tratamiento hubo? Allí nadie lo sabía decir. Sin embargo, había ciudadanos que habían estado haciendo fotografías antes de la construcción, durante la construcción y después de la construcción. Y achacaban, porque decían que no eso era el derribo que había habido ahora de la zapata, sino que la zapata tenía una grieta a lo largo entre la zapata y la muralla, y que con el tiempo eso se iba a seguir deteriorando, y achacaban a que era la construcción del parking el responsable directo, por una parte. Y por otra, y con esto ya termino, se insistió en que la obra de urgencia que se ha aprobado era obra de urgencia para reparar la zapata y el boquete, pero no para las medidas de protección general con los bloques de hormigón que se están tirando y tal. Dice, la urgencia, ¿qué es urgente? Vale, repárese, pero estamos hablando del boquete y la zapata. Dice, y ahora que se haga una comisión interdisciplinar, un proyecto que informa la Junta de Andalucía, y con todo eso pues se interviene ya en la colocación de los bloques o de no bloques, más cerca o más lejos, debajo por encima del agua, pero claro, es que al declararse la obra de urgencia, todos esos trámites quedan marginados. Ya no hay proyectos, ya la Junta de Andalucía no puede hablar, porque la urgencia elimina el trámite de la Comisión de Patrimonio, etcétera, ¿no? Bueno, por plantear un poco la cosa. Sí, a mí me gustaría, Rafael, y bueno, hacer una reflexión. Fíjate lo que te voy a decir. Una reflexión sobre el fenómeno que se ha producido alrededor del problema de la muralla. O sea, se detectan las grietas, se detectan los problemas, se hace una actuación de urgencia y, casualmente,
creo que el blog de Fernando con la venia es el primero que informa de y suscita el problema que plantea los bloques. A partir de ahí, la información va aumentando por la participación en las redes sociales de la gente, aportando fotografías, se habla entonces de las murallas históricas y el tema llega a los periódicos, y de los periódicos y las televisiones llega a ser un asunto de todos. Ya la urgencia no se limita a los ingenieros. Por cierto, qué bueno lo que... No sé si lo dijiste tú, lo que dijeron ahí. Sí. Dice, voy a decir un poema de Adamasono, un poema tan sencillo que lo van a entender hasta los ingenieros de camino. Una cosa, camino, canal. Yo tengo un cuñado que es ingeniero de camino, canal, y le doy la razón a Adamasono nosotros. Bueno, pues, como estaba diciendo, entonces, esto debería de hacernos reflexionar un poco cómo la información bien realizada, bien hecha, es un elemento decisivo para la defensa de valores que finalmente son valores a los que nos apuntamos todos los ciudadanos. O sea que a lo mejor la prensa, si no hace este trabajo que ha hecho en este caso concreto, a lo mejor pasa por encima. Pero claro, ahora ya, ¿cómo lo veo yo? Como un ciudadano, con un sentido estético, pero como un ciudadano. Hombre, yo creo que vistas las fotos que hemos visto, las fotos históricas de tu libro, o algunas otras que se están publicando, o incluso esa foto en color que se ve el muro perimetral de cemento en el parking ¿no? Viendo eso digo, bueno, es que Cádiz es Venecia. Es que Cádiz es Venecia. Por supuesto. ¿Y dónde Cádiz es Venecia? Pues es en la muralla, y es en la defensa de un casco histórico de lo mejor conservado, milagrosamente además, porque la especulación ahí, por lo que sea, no ha entrado a saco, y son contados los ejemplos donde se ha alterado gravemente el centro histórico de Cádiz, que es de las murallas para adentro, lo que le llaman los ultragaditanos el Cádiz-Cádiz, frente al Cádiz Segunda Guada o la isla. Lo que es Cádiz. Bueno, Cádiz es desde el Pero puente de la calle Zuaza. Sagasta, ¿no? De la calle de Sagasta. Perdóname, Cádiz es desde el puente Zuaza. Esto no es Cádiz. Cádiz es el puente Zuaza al puente Canal, y algún día lo será. Eso es Cádiz. Es otro tema. Bien, de lo que iba. Que hombre, yo, Rafael, no sé qué pensaréis de esto. Creo que aquí una de las cosas que debe llamarnos la atención en sentido muy positivo es la movilización de la opinión pública y de la opinión en general, la especializada, la parcial, la ciudadana, la normal, sobre algo que si no defendemos todos, se va. Esto es algo para defender todo y obligar a los ingenieros a que piensen en ciudadanos y a los políticos en que piensen también en ciudadanos. Y sobre todo, a ver si cala la idea de que Cádiz es Venecia y las murallas son un bien que tendrán una solución técnica, tienen que tenerla. Y la solución técnica no es llenar de bloques todo. Eso es una barbaridad. En Venecia todavía no han conseguido llegar a la Bastante, solución técnica. bastante han conseguido. Bueno, yo comparto totalmente con mi querido amigo y colega de la isla, como algunos más que estamos aquí, tu visión general de que la sociedad es cada vez más partícipe en aquello que le hace bien. Pero también se corre un cierto riesgo. Yo procuro quitar un poco la paja, porque claro, sé que el señor Garófano y otra serie de personas que se han especializado, que hablan con cierto rigor histórico, pero desgraciadamente todo este tipo de polémica ya se lleva al terreno político, y entonces ya está los de con hormigón, sin hormigón, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, los políticos son los que tienen la decisión final de poner No, bloques, pero me refiero a eso, arreglarla, mucha gente que sin tener conocimiento, porque bueno, vamos a ver, las alternativas, ¿existen alternativas a los bloques? Si existieran alternativas, entiendo, a los bloques en condiciones, me imagino que estarían encima de la mesa. En la parte del campo del sur, Carranza tuvo que poner todos aquellos bloques. Depende, Emilio, depende, perdona un momentito, depende, es que hay soluciones técnicas que conllevan un gasto. Ya. Entonces, claro, hay soluciones y soluciones. Claro. Y muchas veces se critica a los ingenieros, pero es que los ingenieros tienen detrás la atadura de un determinado presupuesto, que dice, con ese presupuesto yo lo que puedo hacer es tirar bloques.
Claro. Entonces Sí, entiende que hay soluciones técnicas mejores pero más caras. Son más caras. Y ahí es donde Sí, sí. interviene el asunto político. Bueno, ¿no? pues estoy seguro que ahí tendrán que ponerse de acuerdo. Y con respecto al parking, que sí me he informado, creo que el parking se inicia como el hormigón está 3 metros por encima de la zapata, que se había respetado tremendamente eso, precisamente buscando una fórmula de cierto refuerzo, porque no vas a poner un aparcamiento tan importante ahí, y no creo que ni ingenieros ni nadie que no vaya a ser una obra correcta sin tocar absolutamente. Yo de hecho le recomiendo a algunos de los políticos, que creo que lo harán, oye, que traigan a los ingenieros del aparcamiento, que hagan su rueda de prensa. Pero el y problema, que el problema que está por hable. fuera, ¿no? Sí, el problema No, está ya, la muralla, pero es que- lo pero- que tú dijiste el otro día, que yo estuve también, como sabes, en la mesa redonda. El frente de temporal, desde toda la vida, produce un deterioro del paño de muralla. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer en ese frente temporal? Sí, pero aquí que- nos desviemos la opinión sobre lo del parking. Pero como ha sacado, vamos a ver, lo que ha dicho Rafael antes, de había personas que no sabían que se ha hecho tal y cual. Lo mejor es que salgan, y me parece que van a salir, los ingenieros que hicieron el aparcamiento, digan, se ha hecho así, esto tal, para que no exista, porque ahora hay el desconocimiento de la noticia, ahora empieza a crear una serie de contranoticias negativas, y lo que ha dicho Rafael es que se desconoce que se ha hecho. Bueno, pues que se diga que se ha hecho. Y a partir de ahí, yo estoy convencido que esto es un tema de costas, que hombre, la importancia de las murallas de Cádiz, creo que si hay alternativas más estéticas, más de cuidado de la propia muralla. Lo que pasa es que, claro, digamos, época de Carranza, que no paraban de arreglar la muralla, no hay manera, y por ahí empezaron los bloques, bloques que van bajando, como sabéis, ¿qué tal? Dicen que esos bloques, cuando están abajo, como ya después se convierten en verdín, se confunde con la muralla. Todo eso lo está... Sí, pero lo he estado indagando. ¿Sabes qué te digo? Que lo importante es tener en la mesa cuál es la otra alternativa. Y la otra alternativa, a lo mejor, como dice Rafael, es que con 1 millón de euros quitamos el pellón, pero es que el otro vale 10 millones de euros. Pero es que yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas diferentes. Una cosa es que en esta ciudad todas las administraciones tendrían que tener un protocolo para todo el tipo de actuaciones sobre la muralla, porque la muralla no es algo que haya crecido ahora. Estamos hablando de que eso tiene que estar más que estudiado, y tiene que estudiarse todas las alternativas, pero ya en un protocolo firme, pero de todas las administraciones, no solamente del ayuntamiento, sino tiene que, y mucho menos Costa, también tiene que estar la Junta de Andalucía, tienen que estar los técnicos de todas las administraciones, con lo cual yo creo que aquí se confunde una actuación puntual. Yo creo que los procesos administrativos en este tipo de casos son dos. Uno son actuaciones de emergencia y otras de urgencia. Las de emergencia son cuando se produce una catástrofe natural y entonces no hay tiempo para hacer ningún tipo de informe y hay que actuar sobre la marcha. Esto no es ese caso, este es un caso urgente. ¿Urgente por qué? Porque a lo mejor no actuar supondría un mayor deterioro del proceso. Pero este proceso no se puede quedar aquí. Es un proceso que a lo mejor ha costado 1 millón de euros, porque es lo que costaba hacer esa actuación puntual. Yo me imagino que habrá habido un cierto consenso entre los técnicos de Costa. La emergencia y la urgencia están definidas por la ley, ¿verdad? Claro, efectivamente. Por eso digo Mata yo lo dijo el otro día, que cuando dice que no hay, o Rafael dice que no había habido ningún tipo de proyecto de informe, yo creo que sí, que al menos un mínimo informe para que hayas ido al Consejo de Ministros ha tenido que haber, claro. para que se hubiese cuantificado la Pero eso actuación. se entiende, Alday, pero eso se entiende dentro de la misma administración. Claro, pero Entonces, porque es una cuestión urgente. Sí, claro. Pero ahora lo que estamos esperando es el siguiente paso. Claro. Que es Lo una que no han estu- hecho público el expediente, ¿eh? Bueno, perdona, los expedientes tienen que ser públicos. Esto no es como. Bueno. A no ser que un juez. Pues No se Daniel sabía. López Marijuán ha ido a Costas a pedir el expediente y no se lo han dado, ¿eh? Bueno, por lo mejor tendrá que pedirlo por otro procedimiento. Yo no sé exactamente, pero No vamos. sé, ir a Soraya un viernes a la mesa redonda, a la rueda de prensa del No lo Consejo sé, de Ministros, pero todos los cuando expedientes- hable de la ley de transparencia, decir, mira, Los hablando de la ley de expedientes- transparencia. Los expedientes, digamos, son públicos. Yo creo que. Pero allí no. Otra cosa no es lo que sean habían lentos conseguido. a la hora de dártelo, pero evidentemente, a no ser que sea un juez que Yo te creo- diga que no está No sé si estoy de actuado. acuerdo. Yo creo que hay que separar el futurible de los problemas que puede haber generado o que puede generar el aparcamiento, que es una cosa para una zona muy concreta. Pero el porque eso no aparcamiento afecta al tiene que Campo del tener su Sur, por informe de ejemplo. impacto medioambiental, Eso no afecta ni tiene al que Campo haber del Sur ni afecta a la No, otra porque está zona. declarado de urgencia por el Consejo de Ministros. No, digo yo el proyecto del aparcamiento. Ah, vale, Es sí, que sí, todos sí. esos Y procesos- tuvo que es tener que un eso- informe eso es lo que arqueológico. Arqueológico, de cultura. aquello Pero sí eso tuvo- enturbia el debate, que debe ser otro. El debate debe ser que hay que acometer un plan integral Claro. sobre las murallas Un de Cádiz, estudio.
porque debe ser considerada Cádiz como Venecia, entre comillas. Y eso debe tiene salvarse que, a lo mejor patrocinarlo la UNESCO, que es un patrimonio, un organismo claro, más allá del ayuntamiento, pero de la Junta eso de será Andalucía. siempre posterior a una decisión política que se tome. Claro. Las murallas de Cádiz son un patrimonio de la ciudad y de España entera que debe ser cultural, preservado, curado y puesto, y no con estas cosas de los y bloques. tener un protocolo sobre las actuaciones que se... Pero es muy importante desde mi punto de vista que haya una visión interdisciplinar con relación a las murallas y no exclusivamente de ingenieros y tal. Porque, mirad, podemos estar hablando de las murallas y podemos estar hablando de un concepto genérico que es una muralla que rodea a Cádiz para que el mar no tenga incidencia sobre el territorio de la ciudad y tal. Pero es que eso no es exactamente así, sino lo que es valioso es la muralla histórica que se construyó. Es decir, la muralla de Cádiz, su valor histórico es una muralla hecha ¿con qué materiales? ¿Con qué materiales? Ahí es donde está el valor, y los materiales es piedra ostionera sacada del entorno marino de la ciudad. Dicho de otra forma, es un pedazo del fondo del mar gaditano puesto en muralla. Es un injerto. Y además, con unas piedras que están vinculadas o enlazadas o unidas con unos materiales también históricos. Es decir, una piedra está junto a otra, pero no está ni con cemento, sino con materiales históricos hechos con aceite de pescado, con piedra volcánica comprada al reino de Nápoles, etcétera. Eso es lo que es histórico, ¿no? Claro. Esa muralla es la histórica. Claro, porque si tú te planteas, hombre, pues hay un boquete, se arregla y no se echan bloques y tal igual, y meto, ahora con la tecnología moderna meto hormigón y tal, y cuando te das cuenta has estado respetando la muralla y destruyendo la muralla y poniendo otra. Exactamente. Claro, es que eso no es, ¿no? Las Entonces tiene que haber ahí porque si la muralla histórica, esa que yo digo que es trozos del mar hechos sillares y puestos en vertical, ¿no? Esa muralla. Le quitamos el parapeto de la parte de arriba y ponemos una balaustrada. Y por abajo, para protegerla, la llenamos de bloques de hormigón hasta la mitad. ¿Qué estamos haciendo con la muralla histórica? Es decir, la estamos medio tapando y eliminando por la parte alta, ¿no? Y al final, ¿qué queda de aquello, no? Es muy difícil, ver la muralla histórica del perímetro de Cádiz, verlo como se ve una catedral o como se ve un monumento, no es fácil, pero tiene que estar muy presente, porque es que es así, es que el conjunto de esa muralla es un bien de interés cultural, por su origen, por cómo está construida, y claro, vamos a suponer, siempre ha habido muchos comentarios de los viajeros románticos y tal, cuando llegaban a Cádiz y veían ese perímetro de muralla y la ciudad blanca sostenida encima, como si fuese un barco varado y tal y cual. Ahora los grandes cruceros llegan y es completamente diferente la visión de una ciudad con una muralla histórica que una ciudad rodeada de bloques de hormigón. Sobre todo cuando se acercan, cuando se van acercando, a medida que el crucero entra en el muelle, se ve claramente que ya eso no es lo que es. De lejos todavía, ¿no? Bueno, vamos a empezar, aunque nos queda muy poco tiempo, pero vamos a empezar otro asunto que quería conocer vuestra opinión. Publica hoy El País que se está buscando una nueva utilidad a ese artefacto construido en San Fernando bajo la rimbombante denominación de Parque de la Historia y el Mar, que costó 10 millones de euros y que está vacío. Empieza tú, si quieres. Yo lo que puedo, no creo que con esto cometa una infidelidad, lo que puedo contar es lo que algunas veces he oído decir al alcalde. El alcalde actual, Pepe Loiza, está como loco intentando encontrar una solución a una herencia que se ha encontrado allí que no me vea. Por primer lugar, porque poner eso en pie, si eso costó 10 millones de euros, ponerlo en pie, dotarlo de contenido,
etcétera, etcétera. ¿Y dónde está ubicado? Informa un poquito de dónde está, para bueno, que se sepa. eso está ubicado Pegado al caño. en el camino de la Carraca, pegado al caño de la Carraca, ¿no? A la derecha, que yendo por la entrando Carraca. yendo a la Carraca, a mano izquierda, está Justo antes del Puente de Hierro. justo antes del Puente de Hierro, es un edificio moderno que se ve que es nuevo y se está deteriorando porque Sí, totalmente. no tiene uso, no tiene tal. Y, hombre, es un poco... Bueno, te voy a cortar, pero ahora sigues. Cuando empecemos el segundo bloque, le damos la palabra a Enrique para que termine este asunto y volvemos en un momento.